Siguiente vídeo de repaso del bloque de interacción electromagnética. Ahora vamos a ver la unidad 3 de campo magnético. Bien, campo magnético, pues de nuevo saber lo que es el campo magnético. Es una región del espacio donde se aprecia una perturbación que en este caso es creada por un imán o bien una carga o cargas en movimiento. Puede ser una carga sola que se mueva en el espacio o puede ser un conjunto de cargas que se mueven por un conductor, ¿vale? Es decir, para que haya un campo magnético necesitas o un imán o necesitas cargas que se mueven, ¿vale? El campo magnético queda determinado por la magnitud B, que se llama inducción magnética o campo magnético. Ojo, no confundir inducción magnética con inducción electromagnética, que es otra cosa. Por eso casi siempre a esto le llamamos campo magnético, ¿vale? También hay líneas de campo. Hay que saber cómo son las líneas de campo en un imán, ¿vale? Un imán salen del polo norte y van hacia el polo sur, siempre. Y por fuera, pues lo mismo. Las líneas de campo del campo magnético son cerradas, ¿eh? Esas líneas, que no se dibujan todas porque no hay espacio, ¿no? Pero toda línea, esta línea de aquí, sale, daría la vuelta, ¿vale? Volvería por aquí. Siempre son todas cerradas. Y cuanto más juntas están, pues eso quiere decir que el campo es más intenso, como siempre, ¿eh? Por ejemplo, aquí en esta zona, la línea está más separada, entonces el campo B tiene un valor menor que aquí, en que están más juntas. Entonces es útil saberlo luego también para los fenómenos de inducción. Bueno, aquí tenéis dibujado otro tipo de imán, no de herradura, sino de barra. Y una corriente, un hilo de corriente, las líneas de campo que crean son circunferencias perpendiculares a ella, a la corriente. Bueno, la ley de Lorentz, pues hay que saberla muy bien, ¿vale? Porque, bueno, hay problemas sobre ella, de una carga que te entra en un campo magnético, calcula la fuerza. No olvidéis que aquí hay que poner el signo de la carga, ¿eh? El producto vectorial, pues a echar un repaso. Ya sabéis que la fuerza esta, como viene definida por un producto vectorial, será perpendicular al plano que definen V y B, ¿vale? Y aparte, pues el sentido de esa fuerza viene dada por la regla del tornillo. Es decir, tendrá el sentido de avance o de retroceso, ¿eh? De un tornillo que gire de V hacia B. Ya sabes que si tú giras hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj, el tornillo entra, ¿eh? Hacia el plano del papel, y si lo hace en sentido contrario, si giras en sentido antihorario hacia la izquierda, el tornillo sale hacia ti. También puedes utilizar la regla de la mano derecha, pero yo creo que es mejor la regla del tornillo. El campo magnético se medía en teslas, que no lo he dicho antes. Y bueno, eso con los problemas se hace... a ver, cuando la velocidad es perpendicular a B, también, entonces nos sale una circunferencia como trayectoria, ¿vale? Es decir, los objetos, aquí están, los objetos las partículas que entran en campos magnéticos de manera perpendicular, como esta carga, mira, esto indica campo eléctrico que entra al papel y este que sale, ¿eh? Bien, pues aquí tenemos una carga que ha entrado en un campo magnético de manera perpendicular, vaya, entonces la fuerza B sale así. Bueno, la fuerza B siempre va a ser perpendicular a V, por definición, ¿no? Pero si además V era perpendicular a B, pues ahora sale que el objeto se mueve en una circunferencia, porque esta fuerza es una fuerza centrípeta. Y hace que se mueva en una circunferencia en un plano. O sea, las fuerzas magnéticas producen trayectorias circulares, producen movimientos circulares uniformes.
Y ya pues esta ecuación que surge de igualar, de poner que la fuerza magnética, en este caso que es QVB, lo igualas a la fuerza centrípeta, ¿vale? Porque, bueno, lo iguala, aplica la segunda ley de Newton. Si esta es la fuerza que actúa sobre el objeto, es igual a la masa por la aceleración. Pero como este movimiento es un movimiento circular uniforme, la aceleración es centrípeta. Se puede poner como V cuadrado partido por R. Entonces, de aquí ya saca esta ecuación que te sirve para analizar el movimiento. Esto se puede pedir que se demuestre. Ya ves tú, la demostración es muy sencilla, ¿no? Es decir, que tú pones, que te pueden decir, calcule razonadamente el radio de la trayectoria. Pues no puedes poner esta fórmula así si te la sabes de memoria. Tendrás que deducirla de aquí, ¿eh? De esto. Esto sí hay que saber deducirlo. Bueno, luego te pueden pedir el periodo del movimiento. Sabéis que la velocidad es la velocidad angular por r, la velocidad angular 2pi partido por el periodo, en fin, ya se pueden combinar. Si la velocidad de la partícula no era perpendicular a b, sino que tenía una componente paralela a b, pues ya sale el movimiento helicoidal, pero que esto no se va a preguntar, ¿eh? Pero sí te pueden preguntar qué condiciones tiene que tener la velocidad de la partícula para que la trayectoria sea una circunferencia. Pues tiene que ser perpendicular a b, ¿vale? Bien. Más cosillas de campo magnético importantes. Bueno, esto se suele aparecer como cuestión o como problema. Si tú tienes una región del espacio donde simultáneamente tienes un campo E y un campo B perpendicular, mira, el campo E va hacia abajo, campo B perpendicular al plano del papel. Si tú metes por aquí una partícula, pues la fuerza eléctrica actúa hacia abajo y la fuerza magnética, si aplicáis la ley del orden, actúa hacia arriba. Entonces, para que la partícula no se desvíe, tendría que cumplirse que QVB, que es la fuerza magnética, sea igual a Q por E. Igualas y te sale esta relación. Y si la velocidad de la partícula es tal que es igual a E partido B, pues la partícula atravesaría esta región del espacio sin desviarse. Esto también se puede preguntar. ¿Qué relación tiene que haber entre E y B? Pues lo podrías deducir fácilmente, como veis. Bueno, el espectrómetro de masa es una aplicación de lo dicho anteriormente, en fin, que se utilizan las mismas ecuaciones. No te van a preguntar qué es un espectrómetro de masa, ¿no? Pero a lo mejor en un problema te pueden decir, en un espectrómetro de masa las partículas que se mueven, no sé qué, tienen el radio de la trayectoria que describen. Bueno, pues te están dando un contexto para el problema, que sería esta maquinita. Y ya, pero las ecuaciones que tú utilizas son las ecuaciones para una partícula que se mueve en un campo magnético. ¿Vale? Bueno, el ciclotrón también es otra aplicación, pero que no hay que saberlo así, no hay que estudiarlo. El campo sobre un hilo de corriente. Si tenemos un hilo y lo ponemos en un campo magnético, la fuerza que actúa sobre él viene dada por esta expresión, que se saca de la ley de Lorentz. En vez de ser QVB es ILB. I es la intensidad de corriente, carga por unidad de tiempo, se mide en amperios. L sería un vector que tiene la dirección de la corriente y el sentido de la corriente. Y B, el campo magnético externo. Ahora, esta es fuerza que actúa sobre una corriente que tú pones en un campo magnético. Ojo, campo magnético lo creará otra cosa. Y la fuerza es perpendicular a la corriente, como veis aquí. Bien. Seguimos repasando cosas. Campo magnético crea una carga puntual. Bueno, esto no hay que conocerlo, esta expresión. Esto se llama ley de Biot-Savart, pero no se va a preguntar así, ¿vale? Esta es la forma diferencial, que te permite calcular el campo magnético que crea cualquier corriente, tenga la forma que tenga, tampoco se va a preguntar. Ahora, acciones entre corrientes, esto sí. Bueno, una cosa, a ver. Me he pasado. Campo que crea un hilo de corriente, recto e indefinido. La demostración está aquí, es larga, como veis, no hay que conocerla, no se te va a pedir. Si tienes que saberte el resultado y te lo tendrás que saber de memoria, sin más remedio, ¿vale?
El campo que crea un hilo de corriente viene dado por esta expresión. Mi por I, mi es la permeabilidad magnética del medio, que hace el papel de constante de Coulomb K o constante de la gravitación universal, ¿vale? Depende del medio considerado. Y si es aire, si es agua, si es aluminio, si es hormigón, lo que sea. Bien, pues mi partido 2pi por I, la corriente que circula, y dividido entre x, donde aquí es la distancia medida perpendicularmente a la corriente. Y la dirección del campo viene dado por esta regla, que es la regla de la mano derecha. Tú pones el pulgar en el sentido de la corriente y los deditos como en el sentido de enrollamiento de los deditos te dice la dirección la dirección y el sentido de B, ¿veis? Si la corriente fuese hacia abajo, el sentido sería el contrario, ¿vale? La línea de campo son circunferencias. Bien. Y el campo va aumentando conforme te acerca a la corriente. Claro, ¿no? Porque si cuanto más pequeño sea X, ¿veis? Pues más grande es B. El campo es más intenso cuanto más cerca estás de la corriente. Bueno. Y ahora, acciones entre corrientes. Pues si ahora tenemos dos corrientes, pues estamos viendo que cada corriente crea un campo que afecta a la otra corriente. Entonces, habrá una fuerza de la corriente 1 sobre la 2 y viceversa. Resultado, pues si tú combinas esta expresión, que es la de antes, con esta otra, te sale esto. Esta expresión podrías deducirla tú a partir de estas dos, ¿vale? No se te va a pedir que la deduzcas. Si se te pone un problema, la puedes poner directamente. Es fuerza por unidad de longitud. Si te dan la longitud, pues pasa la longitud aquí. Sería el producto de las dos corrientes de la distancia que separa las dos corrientes. Y luego el sentido. Vamos a ver. Si las corrientes circulan en el mismo sentido, la fuerza es atractiva. Y si circulan en sentido contrario, la fuerza es repulsiva. Sería al revés de lo que ocurre con las cargas. Si las cargas tienen el mismo signo, se atraen, ¿no? Perdón, se repelen. Pues aquí no. Aquí, si las corrientes tienen el mismo sentido, los hilos se atraen. ¿Vale? Es justo al revés de lo que suele pasar de lo que pasa con las cargas, con el signo de las cargas, ¿no? Bien. Esto, la definición de amperio, que como ya comenté, es algo que figura expresamente en el documento de orientaciones de la prueba y en su momento se me olvidó. Bien. Una vez que tenemos esto, que la fuerza entre dos corrientes viene dada por esta expresión, esto se puede utilizar para definir el amperio. Sí, el amperio sabemos que es un culombio por partido segundo. Pero las definiciones de las unidades tienen que venir dadas en términos de un fenómeno físico que se pueda reproducir en un laboratorio y se pueda medir, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué sería un amperio? Bueno, pues si tú coges esta expresión, esta, y tú pones dos corrientes por las que circula un amperio de corriente en cada una de ellas. O sea, dos hilos de corriente paralelos, rectos, indefinidos. Indefinidos quiere decir que tienen una longitud pues muy grande, ¿vale? Y que, bueno, y separadas 1 metro. La fuerza entre ellas sería una fuerza atractiva, ¿no? Entonces sustituye aquí todo esto, ¿ves? Mi por 4pi por elevado a menos 7, corriente 1 amperio por 1 amperio, distancia 1 metro, y te sale que la fuerza por unidad de longitud es 2 por elevado a menos 7 newton partido por metro. Entonces, a raíz de esto, definición de amperio. Un amperio es la intensidad de corriente que, circulando por dos conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos, separados a una distancia 1 metro, entre ellos haya una fuerza de 2 por elevado a menos 7 newtons por cada metro de conductor. Esta es la definición internacional de amperio. ¿Vale? No creo que se te pregunte así directamente, ¿vale? Pero podrían hacerlo. A ver, más bien, a lo mejor en una cuestión, en un problema, se podría decir, a ver, algo en el que se mencionase esto, ¿vale? O que tuviese alguna relación con esto. Por eso, bueno, pues hay que conocerlo, ¿no?
sea, no es más que decir, a ver, si yo meto un amperio aquí por estas corrientes, ¿qué fuerza hay? Pues ya está, 2 por elevado a menos 7. No tenemos más que hacer los cálculos, ¿vale? Que si en un momento dado, pues si tú no te acuerdas de esta fuerza, ¿vale? Pues tú coges y dices, voy a coger esta fórmula, voy a poner un amperio y un metro. Y esto, bueno, se te suele dar como dato, ¿no? Y te sale, pues sale 2 por elevado a menos 7, ya está. Ya tienes la fuerza que hay entre esas corrientes. Bueno, más cosillas que hay que conocer. Esto, bueno, esto no... Simplemente si hay una espira circular hay que conocer el valor del campo magnético en el centro de la espira, que tampoco se te va a pedir que lo demuestres porque la deducción como ahí es larguilla, ¿eh? El campo que crea una espira en su centro es mi por i partido 2r, donde r es el radio de la espira e i la corriente que circula. Esto es el módulo, ¿eh? Dirección perpendicular, como aquí, ¿vale? Y sentido, pues, si la... Puede aplicar también la regla de la mano derecha. Pones los dedos de la mano enrollados en el sentido de giro de la corriente y el pulgar te dice el sentido de B. ¿Vale? Bueno, esto también puede venir bien. ¿Cómo son las líneas de campo en una espira? Pues son así, ¿veis? Son circunferencias así. Esto ya, lo de la ley de Ampère, sí lo voy a explicar, que también se me quedó sin explicar en su momento. Vamos a ver, circulación del campo magnético. Esto es para justificar que el campo magnético no es un campo conservativo, ¿vale? No es como el campo gravitatorio o como el campo eléctrico. Por tanto, no se puede definir una energía potencial magnética. Y podéis poner siempre como ejemplo de fuerza no conservativa la fuerza magnética o el campo magnético. Y bueno, ¿esto cómo se demuestra? Pues primero vamos a ver lo que es la circulación de un campo. Mira, se llama circulación de un campo a la integral de ese campo a lo largo de una línea cerrada. Y se representa así, como una integral con una circunferencia. Se puede calcular la circulación del campo gravitatorio, del campo eléctrico, de cualquier campo. Lo que pasa es que, claro, en un campo eléctrico o gravitatorio, la circulación, ¿qué saldría? ¿Qué valor saldría? ¿Cuál sería? Muy bien, cero. Sería cero, claro, porque como es conservativo, ¿no? Es una propiedad de las fuerzas conservativas. El trabajo realizado en una trayectoria cerrada, pues como coincide punto inicial y final, pues es cero, ¿vale? O sea que la circulación del campo magnético, del campo eléctrico o gravitatorio es cero. Pero en magnético vamos a ver que no. Bien. Bueno, consideremos un hilo de corriente, como el que tenemos aquí. Las líneas de campo hemos visto que son circunferencias. Vamos a calcular la circulación de B, del B que crea este hilo de corriente en esta circunferencia. Como B y diferencial de L, bueno, hemos escogido el mismo sentido, ¿eh? Como B diferencial de L sería un vector diferencial tangente a la circunferencia, ¿vale? De longitud infinitesimal. Bien. Pues como B es paralelo a la diferencial de L, pues entonces el producto escalar sale el producto de los módulos simplemente por coseno de 0, que es 1. Bien. Entonces ahora para poner, o sea, sustituimos B por el valor del B que crea un hilo de corriente, que es mi por I partido 2πr. ¿Veis? Hemos sustituido B por el valor del campo que crea I. R es constante en todos los puntos de la circunferencia. Y también, o sea, sale de la integral todo excepto diferencial de L. La integral de diferencial de L a lo largo de la circunferencia, que sería L, pero L evaluado a lo largo de toda la circunferencia, bueno, sería, esto es una integral de línea en realidad. Si tú vas sumando todos los trocitos, ya sabes que la integral definida es una suma de diferenciales, de infinitesimales. Entonces, si yo voy sumando todos los trocitos diferenciales de L en los que divido la circunferencia,
Si yo sumo todo eso, me sale la longitud de circunferencia, que es justamente 2πr, ¿veis? Por eso pone aquí 2πr. Y ahora se va la r, como veis, se va el 2pi y me queda mi por i. Entonces, conclusión, la circulación que ha salido, o sea, la integral del campo B en una línea cerrada no me ha salido 0, sino que me ha salido mi por i. Es decir, es igual a la permeabilidad magnética del medio por la corriente que atraviesa o que queda dentro de esa línea. Bueno, pues esto que se hace esto es una demostración para este caso concreto, ¿vale? Se generaliza y da lugar a la ley de Ampère, que se llama. Dice, la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual a mí por la suma de las corrientes que atraviesan el área que delimita esa línea cerrada. Esto se llama ley de Ampère. Es una generalización de esto, ¿vale? Conclusión, que el campo magnético, y esto ya ocurriría para cualquier campo, para cualquier sistema de corrientes que hubiese. Bien. El campo magnético entonces no es conservativo. ¿Vale? Es la conclusión de esto. Entonces, si en alguna cuestión tuvieses tú que argumentar o razonar o demostrar, justificar que el campo magnético no es conservativo, pues harías mención de la ley de Ampère, ¿vale? Que es la que demuestra que efectivamente no es conservativo, no sale cero. Ya está, no hay problema sobre esto, ¿vale? Y simplemente es pues, tener uno conciencia de que el campo magnético no es conservativo y que si lo tienes que demostrar, pues apela a la ley de Ampère como justificación para que el campo no sea conservativo. Esa era la segunda cosa que me había quedado sin explicar. El campo que crea un solenoide es como el que crea una espira, pero en vez de tener una espira, sabéis que es un conductor cerrado, puede ser circular, puede ser rectangular, cuadrado, en fin. El campo que crea una espira, vimos que era así perpendicular, ¿no? A la espira, pues sí, un solenoide o bobina no es más que n espiras. Es como un imán, se comporta como un imán, por eso a los solenoides se les llama electroimanes también, ¿no? Bueno, simplemente pues, el campo dentro de un solenoide es tampoco, mira, aquí esto es una aplicación de la ley de Ampère. Para calcular el campo dentro de un solenoide utilizan la ley de Ampère. No se te va a pedir que lo demuestres. Tampoco hemos visto ningún problema en los que haya un solenoide. ¿Vale? Pero en fin, sería mi por n, siendo n el número de espiras, por i partido L. Pero que no hemos hecho ningún problema de solenoide. Conocer el campo magnético dentro de una espira, sí. Esto tampoco, no, un toroide tampoco. Aquí tenéis comparación, entonces si lo vas a repasar, ¿vale? Y ya estaría el campo magnético repasado, ¿vale?